En Morelos hay una cueva debajo de una pirámide prehispánica con un agujero en el techo por donde 2 veces al año entra un rayo de luz que ilumina el suelo en un círculo perfecto, y que los astrónomos de Xochicalco usaban hace 1400 años para calibrar el calendario mesoamericano. Hay un lago donde a poca profundidad todavía se ve la torre de la iglesia del pueblo que el gobierno inundó para construir una presa. Y hay una hacienda donde en 1919, con una carta de salvoconducto en la mano y la confianza puesta en un traidor, fue emboscado el hombre cuyo plan agrario sigue siendo el referente de la reforma más radical que México ha producido. Empezamos en el número 13, y subimos. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento. Échele. Morelos es el sexto estado más pequeño de México, con un territorio de menos de 5.000 kilómetros cuadrados que la mayoría del país conoce como el estado de Zapata, de Cuernavaca y del Buen Clima. Pero dentro de ese territorio está uno de los sitios arqueológicos más importantes del periodo de transición entre Teotihuacán y los mayas del posclásico. Está la hacienda donde murió el hombre que dio nombre al EZLN de Chiapas 70 años después. Está el lago debajo del cual hay un pueblo sumergido con su iglesia todavía de pie, y está una de las leyendas más persistentes de la historia de México, la de que el hombre que fotografiaron muerto en esa hacienda no era quien decían que era. Vamos por todo eso. Empezamos en el número 13, Xochicalco y la ciudad que nadie construyó para durar. El sitio arqueológico de Xochicalco, en el municipio de Miacatlán, fue ocupado y edificado principalmente entre el año 650 y el 900 después de Cristo, en el periodo que los arqueólogos llaman epiclásico, cuando el colapso de Teotihuacán dejó un vacío de poder en el centro de México y varias ciudades intermedias intentaron ocuparlo. Xochicalco fue una de ellas. Construida en la cima y las laderas de una serie de cerros modificados artificialmente, con escalinatas monumentales, plataformas de piedra y defensas que muestran que sus constructores anticipaban ataques militares. La estructura más conocida de Xochicalco es la pirámide de la serpiente emplumada, cuyos 4 costados están cubiertos de relieves en piedra que representan serpientes emplumadas ondulantes con figuras de dioses del sol y la lluvia entretejidas en su cuerpo, y que en la base tienen una serie de figuras sentadas en posición de diálogo, con glifos de distintas tradiciones calendáricas encima de sus cabezas. La interpretación académica más aceptada de esa imagen es que representa una reunión de astrónomos y sacerdotes de distintas culturas que llegaron a Xochicalco a reconciliar sus calendarios entre sí, posiblemente después de un gran ciclo calendárico que requería correcciones de sincronización. Los glifos sobre las cabezas de las figuras corresponden a sistemas calendáricos de distintas tradiciones, algunos parecen maya, otros zapotecas, otros de la tradición del altiplano central. No es un relato mítico ni una escena religiosa, es el registro en piedra de una reunión de trabajo entre especialistas de distintas culturas sobre un problema técnico común. En el año 700 aproximadamente, mientras en Europa se desarrollaba el periodo que los historiadores llaman la Edad Oscura y el Imperio Romano había desaparecido hacía 200 años, en las laderas de un cerro de lo que hoy es Morelos había una convención astronómica internacional tallada en piedra para que la memoria no la perdiera. Número 12. El Observatorio Subterráneo de Xochicalco. Al pie de la zona arqueológica hay un sistema de cuevas naturales que los constructores de Xochicalco adaptaron para usos específicos. La más extraordinaria es la que los arqueólogos llaman el Observatorio Solar, una cueva irregular de varios metros, en cuyo techo los habitantes de Xochicalco perforaron un conducto vertical de aproximadamente 70 centímetros de diámetro que atraviesa la roca y sale al exterior. El diseño tiene un propósito de precisión astronómica. En los días del paso cenital del Sol, cuando el Sol se encuentra exactamente sobre la vertical del lugar, la luz entra por el conducto y cae al fondo de la cueva como un rayo perpendicular, proyectando en el suelo un círculo de luz de bordes nítidos. Ese momento ocurre exactamente 2 veces al año, alrededor del 14 de mayo y del 29 de julio. En los días previos y posteriores, el círculo se convierte en una elipse que se alarga hacia el norte o el sur, y los astrónomos de Xochicalco podían medir con precisión matemática la posición del Sol en relación con el equinoccio contando los días de desviación. El observatorio era un instrumento de calibración del calendario.
permitía a los sacerdotes astrónomos verificar que su cuenta de días acumulada no tenía errores que se tradujeran en desfases entre el calendario ritual y los fenómenos agrícolas y estacionales reales. La UNESCO declaró Xochicalco Patrimonio de la Humanidad en 1999. La cueva con el agujero en el techo es visitable todo el año, pero solo en los días del paso cenital el efecto completo es visible. Número 11. Los Tlahuica y la Cuauhnáhuac que existía antes de Cuernavaca. Cuando los mexicas conquistaron la región de Morelos en el siglo XV, encontraron ahí un pueblo nahuatlante llamado los Tlahuica, que habitaba la zona desde al menos el siglo XII y cuya ciudad principal se llamaba Cuauhnáhuac, que en náhuatl significa aproximadamente junto al bosque de árboles. Los mexicas impusieron tributo, pero no destruyeron la estructura política local. Los señores tlahuicas siguieron gobernando bajo la supervisión del Estado mexica. Cuando Hernán Cortés llegó y conquistó Tenochtitlán en 1521, uno de los primeros lugares a los que se dirigió fue Cuauhnáhuac, que los españoles pronunciaron y escribieron como Cuernavaca. El Palacio de Cortés en Cuernavaca, construido entre 1526 y 1535, es uno de los edificios coloniales más antiguos que sobreviven en México. Cortés eligió Cuernavaca como su residencia personal fuera de la Ciudad de México porque el clima era considerablemente más agradable que el del altiplano. Más cálido, con más verde, con la humedad de las barrancas que bajan de las sierras circundantes hacia la planicie. Hoy el Palacio de Cortés es el Museo Cuauhnáhuac, y en sus paredes interiores hay una serie de murales de Diego Rivera pintados entre 1929 y 1930 que narran la historia de Morelos desde los tiempos prehispánicos hasta la Revolución. Rivera se pagó con los murales la hipoteca de la mansión que tenía en Cuernavaca. Número 10. El sitio de Cuautla y José María Morelos. El estado lleva el nombre del insurgente José María Morelos y Pavón, nacido en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, en 1765, y uno de los 2 o 3 líderes más importantes de la Guerra de Independencia de México. Morelos fue el caudillo que durante los años de mayor intensidad de la guerra, 1811 a 1815, organizó militarmente el movimiento insurgente, convocó el primer Congreso Constituyente de México en Chilpancingo y redactó Los Sentimientos de la Nación, un documento de 1813 que proclamaba la independencia de México, la abolición de la esclavitud, la igualdad jurídica de todos los ciudadanos y la soberanía popular, y que incluía un artículo que prohibía la tortura incluso en los procesos de la Santa Inquisición, lo que era una declaración directamente anticlerical en pleno periodo colonial. Con un año de adelanto sobre cualquier constitución equivalente en América Latina, los sentimientos de la nación son hoy estudiados en las facultades de Derecho del continente como uno de los documentos fundacionales del constitucionalismo latinoamericano. El sitio de Cuautla, entre febrero y mayo de 1812, fue su momento más dramático. Morelos sostuvo la ciudad de Cuautla contra un ejército realista que la cercó durante 72 días, con escasez de agua, alimentos y municiones que diezmó tanto a los defensores como a los civiles que habían buscado refugio dentro del perímetro. Cuando la situación se volvió insostenible, Morelos organizó una ruptura del cerco en la madrugada del 2 de mayo, sacando a la mayor parte de sus fuerzas antes de que los realistas pudieran reaccionar. La batalla de Cuautla no fue una victoria táctica completa, pero fue una demostración de que el movimiento insurgente podía sobrevivir en condiciones extremas. Morelos fue capturado por los realistas en 1815, sometido a proceso inquisitorial, degradado de sus órdenes sacerdotales y ejecutado el 22 de diciembre de ese año. Número 9. La laguna de Tequesquitengo y el pueblo bajo el agua. La laguna de Tequesquitengo es un lago artificial de aproximadamente 6 kilómetros de largo en el municipio de Jojutla, al sur de Morelos, creado por el represamiento del río Chalma a mediados del siglo XX para regular los recursos hídricos de la región. El resultado fue la inundación del poblado original de San Juan Tequesquitengo, cuyos habitantes fueron reubicados antes del llenado del embalse. Las estructuras del pueblo quedaron bajo el agua. En temporada de sequía, cuando el nivel del lago baja considerablemente, la parte superior de la torre de la iglesia de San Juan Bautista emerge sobre la superficie del lago, visible desde las orillas como un campanario que emerge del agua verde.
Los buzos que frecuentan el lago por sus condiciones de visibilidad relativamente buenas han cartografiado los restos del pueblo en el fondo. Las paredes de las casas, el trazo de las calles, los cimientos de la iglesia completa con su nave abierta al agua. Tequesquitengo es hoy uno de los destinos de deportes acuáticos más activos de Morelos, con motos de agua, esquí acuático y parapente sobre el lago. El campanario del pueblo inundado asoma entre los pasos de las embarcaciones de recreo sin que la mayoría de los visitantes se detengan a preguntar qué es. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más cargada de historia se vuelve la tierra. Número 8. Las haciendas azucareras y el sistema que hizo necesaria una revolución. Morelos fue durante los siglos XVIII y XIX la región azucarera más importante de México. La combinación de suelo volcánico fértil, temperatura cálida y agua relativamente abundante hacía del estado un lugar ideal para el cultivo de caña de azúcar, y los dueños de las haciendas morelenses, principalmente familias criollas y españolas, construyeron durante ese periodo algunas de las instalaciones industriales más avanzadas de México. Ingenios con maquinaria importada, ferrocarriles privados para conectar los campos con los puntos de procesamiento y sistemas de irrigación que desviaban los ríos de la región hacia los campos de caña. El problema era el sistema laboral que sostenía esa producción. Los trabajadores de las haciendas vivían atados a ellas por deudas que heredaban de sus padres y que nunca podían liquidar porque las tiendas de raya, las tiendas de las propias haciendas donde se les descontaba parte del salario en forma de artículos, siempre dejaban saldo a favor de la hacienda. Era peonaje por deuda, esclavitud con contrato. Las comunidades indígenas que tenían tierras comunales desde la época colonial fueron viendo cómo esas tierras fueron absorbidas por las haciendas a través de mecanismos legales durante el Porfiriato, que favoreció la propiedad privada de gran escala sobre la tenencia comunal. Para 1910, las haciendas de Morelos controlaban más del 50% de las tierras productivas del estado. Las comunidades indígenas que cultivaban esas tierras desde el siglo XVI tenían papeles que lo demostraban. Las haciendas tenían ejércitos privados y abogados de la Ciudad de México. En el municipio de Villa de Ayala, donde Zapata creció, el ejido del pueblo había perdido tierras a favor de dos haciendas diferentes en un periodo de menos de 20 años. La familia Zapata misma trabajaba tierras que en la siguiente generación iban a ser reclamadas por una hacienda. La revolución en Morelos no comenzó con un discurso político, comenzó con una milpa que una hacienda decidió que era suya. Si este recorrido te está mostrando un Morelos que no reconocías, dale a suscribirte al canal para seguir llegando a más estados. Número 7. Anenecuilco y los títulos de tierra que Zapata cargó en la guerra. El pueblo de Anenecuilco, en el municipio de Villa de Ayala, tiene unos 3.000 habitantes hoy y es el lugar donde Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879. Pero lo más importante de Anenecuilco no es el nacimiento de Zapata sino los documentos que su comunidad le entregó para que los cuidara cuando lo eligieron representante del pueblo en 1909, los títulos de propiedad de las tierras comunales de Anenecuilco, documentos que en su versión más antigua databan del año 1607, cuando la comunidad indígena había recibido reconocimiento formal de sus tierras de las autoridades coloniales de Nueva España. Esos papeles eran la evidencia de que las tierras que las haciendas de la región habían ido absorbiendo durante el Porfiriato eran tierras comunales de uso histórico que ninguna ley del siglo XIX podía haber transferido legítimamente a manos privadas. Zapata los conservó durante toda la guerra, primero escondidos en una olla de barro dentro de una pared de la iglesia de Anenecuilco, luego envueltos en cuero, llevándolos consigo en las marchas de la revolución como si fueran los únicos papeles que importaban, porque para él lo eran. Los títulos de tierra de Anenecuilco no eran un símbolo, eran la causa concreta por la que los hombres de ese pueblo peleaban. Cuando su movimiento controlaba parte del territorio de Morelos, Zapata devolvió las tierras a las comunidades sin esperar a que ninguna ley federal lo autorizara. Simplemente repartió la tierra y les dijo a los campesinos que la cultivaran. El Plan de Ayala de noviembre de 1911 formalizó ese principio en un documento político. Las tierras que las haciendas habían tomado por la fuerza o por trampas legales debían devolverse a sus dueños originales sin compensación. Era la reforma agraria más radical que nadie había propuesto en México hasta ese momento.
Número 6. Tepoztlán y el cerro que no se olvida de ser sagrado. Tepoztlán es un pueblo en el norte de Morelos, rodeado de cerros de basalto de paredes verticales que forman una herradura de peñasco sobre el valle donde la comunidad se asienta. En lo alto de uno de esos cerros, a más de 400 metros sobre el pueblo, hay los restos de una pirámide prehispánica dedicada a Ometochtli Tepoztecatl, una deidad del pulque y la embriaguez que era patrono del lugar. El ascenso al Cerro del Tepozteco toma entre 45 minutos y 2 horas según el punto de partida, y el camino sigue una senda empedrada que la comunidad mantiene en uso continuo. Tepoztlán fue uno de los primeros pueblos de México en declararse zona libre de transgénicos y en oponerse formalmente a la instalación de un club de golf en sus terrenos comunales en los años 90, evento que generó una movilización comunitaria cubierta internacionalmente y que estableció un precedente sobre los derechos de las comunidades sobre sus territorios. La comunidad ganó esa batalla, el club de golf no se construyó. El pueblo también es conocido por su convento dominico del siglo XVI, construido sobre un basamento prehispánico y con una de las portadas más originales de la arquitectura colonial del estado. El pueblo tiene mercado de productores, tiendas de artesanías y una infraestructura de turismo espiritual que desde los años 80 y 90 atrae a visitantes que buscan temazcales, meditación y contacto con tradiciones indígenas que la comunidad negocia de formas muy distintas según el morador y el tipo de servicio. No es un pueblo uniforme en su relación con el turismo. Hay familias que lo abrazan, familias que lo toleran y familias que lo encuentran invasivo, y esa tensión es parte del carácter de Tepoztlán tanto como los cerros de basalto que lo rodean. Compártelo con alguien que crea que Morelos es solo Cuernavaca y el fin de semana, porque le falta el campanario sumergido, el observatorio de la cueva, y la leyenda de que Zapata no murió donde dijeron. Número 5. El Palacio de Cortés y los murales que nadie le encargó pintar así. El Palacio de Cortés en Cuernavaca fue construido entre 1526 y 1535 sobre los cimientos de una pirámide tlahuica que los propios indígenas tuvieron que demoler para proveer de material a la construcción de la casa de su conquistador. Es uno de los edificios civiles coloniales más antiguos que sobreviven en México, con arcos de piedra, patios y una loggia superior desde la que se domina el centro de Cuernavaca. Hoy funciona como el Museo Cuauhnáhuac, con colecciones que van de la arqueología al arte popular de Morelos. En el nivel superior de la loggia, Diego Rivera pintó entre 1929 y 1930 una serie de murales financiados por el embajador norteamericano en México, Dwight Morrow, el mismo que había negociado los arreglos que pusieron fin a la Guerra Cristera. Morrow quería una serie de murales sobre la historia de Morelos que decoraran el palacio. Lo que Rivera pintó fue una acusación. Los murales muestran la conquista española como un proceso de violencia sistemática contra los indígenas, la hacienda colonial como un sistema de explotación de trabajo forzado, y el levantamiento de Zapata como la respuesta lógica y justa de un pueblo al que se le había robado la tierra durante 400 años. Morrow, que pensaba recibir algo más decorativo, contempló los murales terminados y decidió no hacer ningún comentario público. Los murales están ahí todavía, en el palacio de un conquistador, pagados por un embajador norteamericano. Número 4. La devastación de 1916 y el estado que casi desapareció. En enero de 1916, el general Pablo González, por órdenes del presidente Carranza, inició una campaña militar sistemática contra las fuerzas zapatistas en Morelos. La estrategia de González, documentada en los reportes militares de la época y en los testimonios de la población civil recopilados por investigadores como John Womack Jr., consistió en quemar pueblos que dieran apoyo a los zapatistas, fusilar a los hombres en edad de combatir y desplazar a las familias hacia campamentos en las ciudades que el ejército controlaba. La devastación fue de una escala que los censos del periodo documentan como extraordinaria. Entre 1910 y 1921, la población del estado de Morelos cayó en más de un 30%, de aproximadamente 179,000 personas a unas 120,000. Pueblos enteros fueron despoblados durante meses o años. Las haciendas azucareras que estaban en el territorio zapatista fueron incendiadas por los propios zapatistas antes de que el ejército las tomara, para que no pudieran ser utilizadas como base de operaciones federales.
El estado de Morelos durante 1916 y 1917 fue una zona de guerra en el sentido más literal, campos incendiados, pueblos vacíos, caminos controlados por uno u otro bando según el día de la semana. Los investigadores que han estudiado la demografía de Morelos en ese periodo calculan que la producción azucarera del estado, que antes de la revolución era la mayor de México, cayó a menos del 10% de su nivel de 1910. Algunos pueblos que el ejército federal tomó y dejó nunca se volvieron a poblar al nivel que tenían antes. Zapata sobrevivió a esa campaña. El Morelos que existía en 1910 no sobrevivió completamente, y los restos de haciendas quemadas que hoy son ruinas en el paisaje morelense son el testimonio arquitectónico de esa fase de la guerra que los libros de texto de historia llaman simplemente la revolución sin detenerse en lo que significó para las personas que vivían en esos campos cuando los incendiaron. Número 3. La hacienda de Chinameca y lo que pasó el 10 de abril de 1919. El coronel Jesús Guajardo era un oficial del ejército de Carranza que en la primavera de 1919 le envió mensajes a Emiliano Zapata diciéndole que quería desertar y sumarse al movimiento zapatista con su tropa y con un cargamento de armas. Zapata era cauteloso por naturaleza y por experiencia, pero Guajardo ofreció pruebas, ejecutó a unos prisioneros que habían sido guardias del ejército para demostrar que la ruptura era real, y envió las armas prometidas como señal de buena fe. El 10 de abril de 1919, Zapata llegó a la hacienda de Chinameca, en el municipio de Ayala, con un pequeño grupo de escolta para reunirse con Guajardo. Cuando cruzó la puerta de la hacienda, la guardia que formaba fila a ambos lados disparó sobre él. Zapata murió en el acto. Su cuerpo fue llevado a Cuautla, fotografiado para que las autoridades pudieran demostrar su muerte y exhibido públicamente. Guajardo fue ascendido a general y recibió una recompensa en efectivo de Carranza. Carranza mismo fue asesinado 14 meses después en Tlaxcalantongo, Puebla, cuando intentaba escapar a Veracruz mientras Álvaro Obregón avanzaba sobre la Ciudad de México. La historia de la Revolución Mexicana tiene pocas figuras que murieran sin haberle puesto antes la trampa a otra. Número 2. La leyenda de que Zapata no murió en Chinameca. Las fotografías del cuerpo de Zapata llegaron a los periódicos nacionales y a los campamentos zapatistas en los días siguientes al 10 de abril. Los zapatistas que las vieron y los campesinos de Morelos que llevaban 9 años combatiendo o resistiendo bajo el nombre de Zapata no las creyeron. La versión que circuló en los pueblos de la Sierra Morelense fue que el hombre que habían matado en Chinameca era un doble, alguien que voluntariamente o por engaño había ido a la hacienda en lugar de Zapata, y que el verdadero Emiliano seguía vivo, en las montañas, esperando el momento de regresar. La leyenda no era solo la negación de una noticia dolorosa. Tenía sus propios detalles específicos, que el hombre muerto tenía una cicatriz donde Zapata no la tenía, o que le faltaba un dedo donde Zapata los tenía completos, o que el caballo que montaba no era el que cualquiera que conociera a Zapata habría reconocido. Hubo personas que juraron haberlo visto en distintos momentos de las décadas siguientes, La leyenda de que Zapata vive es el equivalente mexicano del rey que duerme y volverá, el Mesías agrario que no ha muerto sino que espera en la sierra a que las condiciones sean las correctas para regresar. En los años 90, cuando el EZLN tomó el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su comandante usó un pasamontañas que impedía identificar su rostro, la leyenda reapareció con renovada energía en las comunidades de Morelos y del sur de México. La pregunta que los periodistas les hacían a los ancianos de los pueblos de la Sierra Morelense en 1994 era si creían que Zapata había regresado en Chiapas. La respuesta más frecuente no era ni sí ni no, era que Zapata siempre había estado aquí. El hombre que disparó en Chinameca el 10 de abril de 1919 pensaba que eso era suficiente. No lo fue. Y llegamos al número 1, al hombre que más que ningún otro deja sentir su presencia en cada kilómetro de este estado pequeño. Emiliano Zapata. El Plan de Ayala que firmó en noviembre de 1911 empezaba con una frase que los estudiosos del constitucionalismo latinoamericano citan todavía hoy como una de las declaraciones más precisas sobre los derechos de los pueblos sobre su territorio que se escribieron en el siglo XX, las tierras, los montes y las aguas que los hacendados, científicos o caciques han usurpado a los pueblos o vecinos serán restituidas a estos.
No decía que se pagarían, ni que se negociarían, ni que se establecería una comisión que evaluara los casos. Decía que se restituirían. Sin compensación, sin proceso, sin debate, la tierra volvía a quien la había trabajado antes de que se la quitaran. Ese principio no fue aplicado durante la vida de Zapata porque las fuerzas que querían aplicarlo no ganaron la guerra de la Revolución, ganó Carranza, que representaba al constitucionalismo liberal, y ganó Obregón, que vino después. El artículo 27 de la Constitución de 1917 incorporó algunos elementos del zapatismo pero en una versión moderada que requería procesos legales para la restitución y que puso al Estado como árbitro del proceso. La reforma agraria real en México se produjo principalmente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años 30, 15 años después de la muerte de Zapata, en una forma que el propio Zapata posiblemente habría considerado insuficiente porque pasaba por el Estado en lugar de por las comunidades. Aún así, Zapata sigue siendo el referente. Cada vez que en México hay un conflicto entre comunidades indígenas y empresas o gobierno por el control de tierras comunales, el nombre de Zapata aparece en los carteles de los manifestantes. Cada vez que una comunidad se organiza para resistir la instalación de una mina, un gasoducto o un parque eólico en sus tierras, la figura del campesino de sombrero de charro y carabina en la mano está en algún mural de la pared más cercana. Murió en 1919 en una hacienda de Morelos, a los 39 años, con la reforma agraria sin terminar. En el siglo que siguió, nadie en México ha terminado de convencer a nadie de que ya no hace falta. Y eso es todo. 13 lugares, el estado más pequeño del centro del país, y la sensación de que Morelos lleva un siglo siendo el lugar donde las preguntas más importantes sobre a quién le pertenece la tierra no han encontrado respuesta definitiva. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares, ¿cuál no sabías que existía, y si pudieras ver uno mañana, cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí sale el próximo estado. Y si conoces a alguien que crea que Morelos es solo Cuernavaca y el fin de semana, manda este video, porque le falta el agujero en la cueva que 2 veces al año se convierte en reloj solar, el campanario que sobresale del lago, y la leyenda de que el hombre que murió en Chinameca no era quien decían que era.